Nos da muchísimo gusto reiniciar con todas estas charlas, estas reuniones semanales donde el Espíritu Santo de Dios se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Pensaba que iba a ser otra pareja que iba a compartir con nosotros, pero bueno, le digo a Aura Rosa, llama a Garnet, que comparta con Judith. Y tan pronto, ustedes fueron los últimos estrellas que salieron allí en la alabanza, y yo digo, qué hermoso que de estar lavando trastes, de estar lavando la vajilla en la que se comen todos los encuentristas, hay una comisión que trabaja en eso, ahora que Garnet y Judith también puedan una vez más tocar los corazones de las personas, diciendo que un matrimonio puede venir como vinieron ellos, destrozados, con droga, alcohol, adulterio de ambos, golpe, riña, maltrato, y pareciera como que hasta el amor se perdió. Incluso lo oyeron no de mi boca, sino de Judith. Nos vamos a casar, pero era por ordenarnos, no porque nos amábamos. Y esta es una de las trampas del enemigo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la Escritura. El amor ahí está, pero está cubierto de basura. El amor ahí está, pero está cubierto de ese montón de dolor, de heridas, de traiciones, de falta de perdón, que hacen como que sea difícil que la pareja camine. Y yo quiero un poquito de la continuidad del amor, porque le decía al doctor que Dios de muchas maneras nos habla, el doctor Jorge, su esposa Marcela. Y el otro día que veníamos, Aura y yo, en el vehículo, veníamos conversando, Marcela le mandó un audio a Aura Rosa y lo escuché yo también y me llamó la atención la respuesta de Marcela. Marcela es ella, el doctor Jorge es él. Les pedí permiso para poder hablar de esto porque ellos nunca han dado testimonio. Creo que es primera vez que lo van a dar a través mía. Entonces le digo, ¿puedo usar un video que ellos nos enviaron privado? Y yo le pregunté que si podía usarlo. De manera que no hay infidencia, ¿oyeron? Tengo ya los derechos del autor y de él también. Y decía Marcela, es difícil que un matrimonio con una mujer rebelde, mira cómo Dios junta las cosas. Ella dijo, yo pensé que era autosuficiente, no necesitaba un hombre, mi trabajo me basta, yo gano bien, tengo una profesión y eso es lo que he aprendido de mi madre. Por tanto, si ella pudo, yo puedo. Entonces no me interesa estar allí, y menos si el que le tocó fue un malcriado como Garnet y además de eso borracho y drogadicto. Marcela mandó a decir, es difícil que un matrimonio con una mujer rebelde y contenciosa, con una mujer malcriada, pueda caminar. Yo sospeché que te estabas describiendo, ¿no? Y yo le digo, qué bien que está Marcela describiéndose, ¿verdad? A sí misma, rebelde, malcriada, caprichosa, y dijiste más cosas, pero hasta ahí la vamos a dejar. Y luego dijo, y más difícil aún cuando un hombre no se ha rendido a Dios. Y pensé, está describiendo a su esposo, al doctor Jorge. Y justamente esto me dio ayer, que venimos de Estelí, en la tarde, y teníamos la cena de posencuentro. Entonces, como pude, hoy me apuré, ayer una parte, hoy terminé, y le agradezco a Luz Marina y a Fernando, que siempre que les pido un apoyo para que me le pongan la charla bonita, la foto, los hiperlink y eso, pues lo hicieron. Y quiero darle gracias a Dios por la vida de ustedes, por la vida de Judith, de Garnet y de todos los que están aquí, que también son fuente de inspiración para los que vienen por primera vez. Nunca ustedes van a estar encontrando charlas que vamos a aprender de otros sin haber vivido en el ministerio lo que compartimos. Por eso un poquito esta de la continuidad del amor, solo es expresar que
el amor tiene distintas formas de expresiones, se va abriendo paso a través de la vida matrimonial y esas formas son distintas. Hoy vimos el quebrantamiento de Garnet y vimos el auxilio al hablar Judith. Ella es la voz de su esposo. Y a veces hay pequeños detalles que Dios te da y tenés que estar atento a captarlo, porque en algún momento tu esposa hablará por vos. Y casi siempre va a hablar sin palabras. Por eso el amor tiene distintas formas de manifestarse. Los servicios que damos, la sexualidad que practicamos, santa. Y qué bonito, porque una buena parte de este tema ya lo dio Judith y Garnet. 12 años vivimos en fornicación y los últimos 2 nos casamos. La sexualidad santa en el matrimonio trae la bendición de Dios. El perdón. Me costó perdonar. Yo nunca he dicho que perdonar sea fácil. A Jesucristo le costó la cruz del Calvario. Al Padre le costó la vida de su Hijo Jesucristo para perdonarte a vos y a mí. Yo nunca he dicho que el perdón sea algo fácil. Yo nunca he dicho que el perdón sea algo inmediato siquiera, porque hay un tiempo de sanidad para poder restaurar tus heridas. El perdón es una decisión, la sanidad es un proceso que se lleva paulatino, que se lleva gradual. Cierto es también que va a ser más lento en la medida en que vos te resistas más. Va a ser más lento en la medida que más acaricies el dolor, que más te aferres a la herida, que más te aferres a la angustia, que más te aferres al recuerdo. También es cierto. Mientras más rápido entregas eso en las manos de Dios, más pronto es la sanidad. Eso es como que te estén aplicando una dosis muy baja de medicamento. No va a salir la infección. Diferente cuando te dan un tratamiento de choque para levantar tus defensas y atacar el virus o la bacteria que te invadió. Por eso para mí, esta forma en que se expresa el amor, el esfuerzo, los bienes compartidos. Yo hundí el matrimonio en una deuda por $20,000 por droga y alcohol y ahora Dios nos restauró. ¿Se fijan? Esta es parte de todas esas manifestaciones del amor, pero tiene que haber un cónyuge que persevere, un cónyuge que sufre y el perdón de un cónyuge herido. También son expresiones del amor de Dios. Tiene que haber Garnet que a pesar del dolor le diga a Judith, yo perdono tu falta. O un Oscar que hoy no vino, hermano de Carlos, que le dice a Carlos, yo te perdono porque te acostaste con mi esposa, siendo vos mi hermano. Tiene que haber un cónyuge que siempre extiende el perdón, pero tiene que haber otro que se libere de la culpa recibiendo ese perdón. Por eso para mí esto es importante, porque también estas son expresiones del amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones. Romanos capítulo 5 lo dice, la esperanza que tenemos puesta en Dios nunca nos defrauda, porque estamos esperando en Dios, porque Dios ha derramado de su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor ya fue derramado y el Espíritu Santo ya te fue dado. Y yo preguntaba a una pareja, ¿cuál es tu excusa entonces para no perdonar? Y yo le pregunto a los amigos, porque sé que vinieron varios nuevos, les pido por favor si levantan la mano para poderlos ver, los que vienen por primera vez, que Dios los bendiga y con todo cariño, amigos, amigas, les dedicamos esta charla a ustedes también. Probablemente vengan buscando sanidad y su problema no sea el adulterio, o a lo mejor lo es, pues, porque es una cosa muy común. Pero hay otro tipo de heridas también, el maltrato, la indiferencia, el maltrato verbal, el abandono, los cónyuges presentes, ausentes y tantas formas en que se acumula el dolor. Pero Dios dice una cosa, primero, ya te di de mi Espíritu Santo. Y segundo, en tu corazón te ha derramado mi amor. Buscá allí. Y es tu elección, si querés, escarbar en el dolor, escarbar en la basura, escarbar en la herida o buscar el perfume, la fragancia de mi amor. Esa es una elección tuya. Por eso para mí es importante hablar de estas expresiones del amor porque recién salimos de una experiencia que tuvimos el fin de semana, 3, 4 y 5.
Tuvimos un encuentro, creo que por aquí andan unas parejas, no sé si levantan la mano por favor, de los que fueron a este evento del fin de semana. Allá está, bienvenido, allá está Martín y Larisa, a Enrique y Noelia, no sé si, por aquí está Indira también, bienvenida. Entonces, fueron unas parejas y digo, qué maravilloso es ver corazones lastimados, quebrantados, ser sanados por ese amor que se manifiesta de Dios. ¿Cómo hacer cuando tu hijo llora la traición que cometiste como padre? ¿Cómo hacer cuando una hija es la que llora? Y precisamente hoy hablamos con Aura Rosa y le decía, qué precioso testimonio, qué dulce que es Dios, cómo lo envuelve en amor, cómo es maravilloso el Señor que un fin de semana, si le abrís el corazón, si oís el llamado de Dios, un fin de semana hace la diferencia para el resto de tu vida y para la eternidad. Qué hermosísimo es ver que hay personas que estaban cautivas del dolor, de la tristeza y de la culpa y son liberados por ese perdón que el cónyuge extiende y por el perdón que yo como heridor estoy recibiendo y yo lo recibo en mi corazón. Darme cuenta cuando mi esposa extendió ese perdón, me liberó. Me liberó porque puedo hablar de toda mi vida delante de ella, o si no está ella, con ustedes, en público, en privado, sin el temor de que hay una cosa oculta entre nosotros, algo que no ha sido perdonado, que todavía hayan cuentas o facturas pendientes, ¿no es cierto? Aquí yo me paro a hablar y usted me puede preguntar lo que usted quiera de mi vida, íntima, económica, de lo que usted quiera. Porque hemos aprendido a no ser dos, a ser uno. Qué hermosos son todas estas formas de liberación que desde el amor de Dios, desde el perdón que Dios extiende, nosotros también los extendemos al cónyuge o nosotros lo recibimos del cónyuge. Y al final, ver cautivos por adicciones, por mentiras, verlos salir transparentes, limpios y lavados de esas prisiones de dolor. Y le decía a Laura Rosa, ayer que escuché los testimonios que se compartieron allí brevemente, 5 parejas, leo Laura Rosa, Lucas 4:18, que es la síntesis del Evangelio de Cristo en la tierra y el que nos dejó a nosotros se ha cumplido. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias. Eso es lo que hacemos cuando le decimos a los matrimonios, su matrimonio puede salir del hoyo en el que está. El Salmo 103 dice, nunca te olvides de los beneficios de Dios. Él es el que perdona todos tus pecados. No hay un pecado que no te vaya a perdonar Dios. Experimentar la gracia de Dios, no la culpa del pecado. Experimentar la sanidad de Dios en tu corazón, no la herida que produce el enemigo. Él es el que sana todas tus dolencias, sean estas emocionales, espirituales o físicas. Pero también el que rescata del hoyo tu vida. Ahí puede estar tu matrimonio, tu finanza, tu hogar, tu familia, y ahí te levanta el Señor. Él te corona de favor, de misericordia, sacia de bien tu boca. Vimos este evangelio por ese amor extendido, por esa continuidad del amor. Y decía una señora, fui cuestionado en lo más profundo de mi ser. Yo creí que era creyente, por eso un día dijimos, creemos que creemos, y compartí ese tema aquí. Hasta que Dios permite una prueba en nuestras vidas y nos damos cuenta que lo que tenemos es una apariencia de piedad, una envoltura de religiosidad. Y somos como un huevo que es pura cáscara, pero sin clara y sin yema, insustanciales. Y cuando viene esa prueba a nuestra vida, para probarnos a nosotros, para que nosotros nos conozcamos, es que nos damos cuenta realmente de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Por eso este evangelio de proclamar libertad a los que estaban hundidos, cautivos en el dolor, en la falta de perdón, en la herida, pero también tenían cautivos a otros, abrir esa celda a esos oprimidos. Eso fue lo que vimos este fin de semana. Y eso es lo que seguiremos viendo a lo largo de estos días, porque sabemos que Dios no se va a hacer esperar. El amor no falla nunca. Nunca. El amor nunca deja de ser. Porque Dios mismo es el amor.
Juan 4:4 lo dice de manera clarita, primera de Juan 4, Dios es amor. Si tu matrimonio está herido, el amor es la receta. Por eso para mí el amor de Dios en nuestros corazones es el infalible remedio para todos los males de la sociedad y de este matrimonio. No son los psicólogos a quienes amamos y bendecimos. Es más, tenemos una amiga muy especial que nos ha enviado a una gran cantidad de parejas, incluyendo a su hija y a su yerno. Lo quiso atender ella primero, después se dio cuenta que no pudo involucrarse emocionalmente con su hija y su yerno, lo mandó donde otro psicólogo. A esta pareja también nos las envió esa misma psicóloga. ¿Qué se me hizo? Vino a Marbelí, aquí está, con Néstor, también nos los enviaron. Un montón de parejas que nos han enviado y amamos a los psicólogos, pero no son la solución del problema. La solución del conflicto del ser humano es Cristo, es su amor, es su perdón. Es su sacrificio, es su gracia. ¿Y por qué te lo decimos? Porque un matrimonio destruido, de farsante, un matrimonio a la que yo le llevaba flores a mi esposa el viernes y me iba a revolcar con una querida el sábado. O llegaba el sábado y le daba flores porque el viernes ya me había revolcado con un amante. Un matrimonio de mentira, un matrimonio de apariencia, un matrimonio que creyendo que si estaban satisfechas las cosas materiales de mi esposa, de mis hijos, y había una presencia relativa en las fotos, en los cumpleaños, en las piñatas, las cosas estaban resueltas, y un hijo se nos iba a suicidar. Mi hijo mayor, que nos está viendo, a quien le mando un beso, a Ramón, allá en Estelí. Y no sabíamos, no conocía el corazón de mis hijos. No sabía el daño que había en el corazón de ellos, abusado por una muchacha cuando tenía 11 años. Con un padre que creía que hablaba con sus hijos y no conocía el dolor que estaba viviendo mi hijo. Por eso te pregunto, ¿vos creés que es con psicólogo? ¿Que es con consejero? El amor de Dios es la única solución a los males de tu matrimonio y del mío. Y solo así esta sociedad puede ser sanada. Por eso yo digo que cuando nosotros somos novios es fácil ver esta lista. En el noviazgo él es detallista, él te saca a pasear, te lleva flores, éramos compatibles en todo. Vos le preguntás a una persona que estás hablando y los defectos de tu novia y se quedan. Ay, don Luis, qué pregunta más difícil. Porque como damos consejerías prematrimoniales, por eso lo sé. Qué difícil es arrancarle a un novio un defecto de la novia. Preguntarle a la novia cuáles defectos son los que tiene tu novio. Mire, don Luis, yo no sé si los otros novios tendrán defectos, pero el mío, como que Dios me lo mandó. Preguntarle cuando está casado y le decís, señora, dígame las virtudes de su marido. Y te dice, mire, las virtudes no se las puedo decir, pero le digo los defectos. Se invierten las cosas rápidamente y vos te das cuenta que aquí todo es compatibilidad, casi no tiene defectos, hablamos de todo, sale conmigo, le encanta estar conmigo, me gustaba estar con la negra, después me aburría estar con la negra. Ella lo sabe. Viajaba, no estoy diciendo cuentos, viajaba desde Bluefield en una lancha que la mitad del camino la pasaba en el agua y la otra mitad en el aire. ¡Pum, pum! 150 caballos, ¡bum, bum! Ese río escondido. Solo esperando que se levantara la niebla y me decía el panguero, todavía no nos vamos, jefe, todavía no nos vamos, nos podemos matar. Apenas miremos, nos vamos. Porque yo salía a las 6 de la mañana porque tenía que ir a reuniones a Chontal, de reunión a Managua, desde Bluefield por tierra, y después salir a Estelí para ir a estar con mi novia. Y solo le daba una prensada, eso era todo. Porque no había de otra cosa, pues, porque mi suegro, 7 cuñados y 2 perros, era imposible. Vos lo sabés. Es más, puedo decir, como dijo Garner, cuento. Cuando la negra se iba a prepararme la cena, porque llegaba a cenar y como a almorzar a esa hora, entonces me iba yo, ¿puedo entrar, verdad, suegra? Sí, anda a entrar a la cocina. Y iba, ¡zas!, para pegarle una apretadita y una buena prensadita, rapidito. Y vuelta para atrás, porque ahí estaba, eran 7 cuñados y todos así, hermosotes. Mi suegro, 2 perros,
mi suegra y 2 empleadas y daban vuelta todito, no sé por qué, porque yo no tenía malas intenciones. Así era el noviazgo. Ahora en el matrimonio se te olvidan las fechas, casi no hablas de nada, llegas con las completas, entonces la mujer dice no le intereso y está toda quejumbrosa. El pobre brother ahora no tiene virtudes, solo defectos, ¿me entendés? Por donde lo busqué, es que yo no sé qué le pasa a don Luis, me dijo una mujer, parece que me lo cambiaron. Y realmente cambiamos. No le gusta la comida, siempre recuerda la comida de su mamá, prefiere a los amigos, no me ayuda, y usted va viendo todas las cosas que van pasando. Ahora, cuando se vuelven difíciles, ahora en los tiempos difíciles, ahora cuando te das cuenta que tu cónyuge es mentiroso, ahora cuando te das cuenta que tu cónyuge prefiere estar con amigos y no con veo, ahora, cuando ese matrimonio pesa, cuando sentimos que es una carga que nos agobia, ahora es cuando debemos buscar a Jesús. Y yo digo, qué maravilloso este testimonio. Yo andaba buscando ayuda por cualquier parte, dijo Gardner, menos en el lugar donde podía encontrarla, a los pies de Jesús. Y fue cuando vinieron, no al ministerio, a los pies de Jesucristo, que las cosas empezaron a cambiar. La pareja que oró, Gonzalo es un médico especialista con una subespecialidad, de los primeros especialistas en la laparoscopía aquí en Nicaragua, urólogo, Anita es cirujana, son gente preparada. Karen es ingeniera en sistemas, Marvin tiene un cargo importante como gerente de créditos corporativos aquí en la FICE. No le hago propaganda a los bancos porque aunque sea mi amigo, pues con los bancos no transo mucho, pero tienen cargos importantes, digamos, y puedo seguir dando. Claudita es visitadora, Eduardo es administrador de empresa, pero los títulos no le quitaron los problemas al matrimonio. Los títulos no les enseñaron a conversar. Los títulos no les enseñaron a ser esposo, ni le enseñaron a ser padre. Esta pareja incluso llegó a golpearse. Gonzalo vino con, ayúdame Gonzalo, prediabetes, hipertensión, personalidad paranoide y por último, mente con tendencia a la bipolaridad. Las pastillas, si decímelas, desde Ribotril, ¿qué? Bueno, ese montón de cosas. Una cantidad de pastillas, una bolsa de pastillas. Ahí está este hombre sano, restaurado. Encima de esto siempre lo digo porque me da pena. Gonzalo vino quebrado y arrimado, porque encima de pleitito vivía en la casa del suegro. Es decir, este brother estaba quebrado por todos los lados. Cuando llegó al evento, tenía los $100, Ana. Se los prestaron para que fuese. Ni siquiera eso podía pagar. ¿Ves cómo venís quebrado, leñateado por todos lados? Vino aquí, se fueron las pastillas, se fueron los pleitos. Se fue esa miseria humana del corazón del ser humano cuando te han traicionado y pensás que todos te van a traicionar. Una celopatía de la que padecía Gonzalo, una patología que padecía Gonzalo, esos celos enfermizos. Y un matrimonio se restauró. Y estoy hablando de una pareja de médicos, lo mismo que un enmascarado religioso como Marvin, que rezaba todas las novenas, se sabía no sé cuántas cosas, pero frecuentaba borrachos y prostitutas, y era un adúltero. Yo recuerdo un día la integridad de Karen, cuando lo quedó oyendo y le dijo, de este lugar no me voy. Eduardo y Claudia me pidieron que si llevaba Marvin a un seminario donde era de servidores, y yo le dije que como no eran servidores, que no llegaba. Entonces la negra me dijo, pensemos, le digo, Eduardo, voy a orar, vamos a ver. Y sentí que era una oportunidad y le dije que llegara. Y ese día Karen le dijo a Marvin, no me voy a ir enmascarada como la vez pasada, porque a veces siento que para vos es más importante una botella que yo. ¿Cómo haces cuando una mujer cree que vale menos que una botella? ¿Qué haces? O sea, ¿quién puede consolar un corazón así? Por eso para mí, Mateo 11:28 es un pasaje maravilloso. Lo podemos leer todos juntos. Vengan a mí, todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, yo los haré descansar. Esta es la promesa de Dios. Esta es una promesa dulcísima de Dios. ¿Cuál es tu fatiga? ¿Contra qué estás luchando? ¿Qué es lo que te ha producido ese agobio y ese peso en tu corazón? El Señor te dice, tus cargas son mías, dámelas. Por eso para mí esto es
importante, hermanos queridos, si nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de nuestras subidas y bajones emocionales, permitimos que el amor de Dios nos toque, estoy seguro que saldremos de las circunstancias que tenemos. Ese amor de Dios es fiel, nunca se va, permanece cuando nos aferramos a Dios, no a las circunstancias. Cuando en lugar de ver los defectos del cónyuge, mirar las promesas de Dios que son fieles. Yo lo sé por mi experiencia personal. No lo estoy contando porque es un sermón, o si quieren sermones, vayan a la iglesia. Aquí lo que te puedo decir es la vida que hemos tenido. Yo veía a mi esposa que se dilataba en el baño y le decía, ¿qué te pasa, tita? Púchala, ya voy. Y era el único lugar donde ella iba a orar por mí, porque yo era un ateo, un marxista, con una especialidad en comunismo científico, que encarcelé a unos sacerdotes y lo echaron preso y se fueron de Nicaragua. Yo era ateo, o sea, jamás, ni en el sueño más bienaventurado, más ilusionado, más esperanzado, más optimista de mi madre y mi esposa, se iban a imaginar que un día iba a estar aquí yo hablando de Dios. A lo sumo iba a llegar a alguna iglesia, porque el día que llegó, cuando murió mi padre, estaba un amante atrás y mi esposa al lado. Y cuando murió mi hermano, blasfemé de Dios adentro de la iglesia, cuando me pidieron que hablara. Dios escuchó las oraciones de mi madre y las de mi oración y las oraciones de mi esposa después. Por eso digo, este amor permanece por encima de las circunstancias, por encima de las heridas y de las actitudes del cónyuge. Aferrate al amor de Dios. Pero también le digo al cónyuge que está creyendo, que está permaneciendo, no vea lo que está haciendo su cónyuge, vea lo que Dios es capaz de hacer. Cuando en lugar de una emoción el amor se vuelve una decisión. Cuando en lugar de una emoción se vuelve un pacto. Cuando vos estás confiando en que ese pacto que hiciste, Dios lo va a honrar. Yo llegué a casarme y solo saludé a una amiga que estaba así cerca y le dije, gracias por acompañarme. Y ella me dijo, baboso. Pues nunca me esperé una respuesta de ese calibre en la boda. Y digo, ¿por qué me decís así? Y me dijo, te estás casando muy joven. Yo tenía 22 años y pensé yo, bueno, me estoy casando en Estelí, pero hermana, bueno, me conocen, Chontales no me conocen. Ahí se la pego a la negra. Yo estaba en la iglesia y oí que le hicieron y iba entrando la negra y ¡prum! Se me fue el pensamiento. Pero unas 2, 3 semanas después estaba adulterando. Yo no llegué convencido de que estaba haciendo un pacto con Dios. Yo no, pero Dios es fiel. Y Dios dice, si aún tú eres infiel, yo permanezco fiel, porque yo no puedo negarme a mí mismo. Él estuvo en esa boda, yo no lo invité, pero él llegó. Y por eso este matrimonio va a cumplir 42 años, porque Jesucristo ha estado en medio de nosotros a pesar de mi blasfemia, de mis heridas, de mis traiciones, de mis adulterios, de mi borrachera, de todo lo que pude haber hecho, de abortos donde asesinamos a 2 hijos en el vientre de mi esposa, otro con un amante, a pesar de los crímenes que ustedes pueden cometer en lo íntimo. Dios ha estado con nosotros y nunca se ha apartado. Él siempre ha estado a la puerta llamando y hoy sigue llamando a los que están aquí y a los que están allá detrás de cámara. Él sigue llamando. Por eso es que una vez que una mujer, una madre, una esposa, unos hijos se aferran a Dios, el resultado lo vamos a ver tarde o temprano. Yo quiero destacar 2 cosas y quiero que vean este video conmigo. Ponémelo por favor, Rodolfo. Este fue el video que envió Marcela. Este que está aquí por la barriga, supongo que es el doctor. Por esa figura atlética de él, ¿no? Dale, ahí está. Ahora iba a hacer toda la narración ya. Va a caminar la señora, va a intentar. Ya está grabando. Sí. Vamos a bajarla. Ahí, sostenete tus pies. Sostenete. Ya. Ahora, vamos. Vos vas, te digo aquí, vos vas a seguir, dale. Da pasito, pues. 1, 2. Da un pasito, otro pasito. Dele que usted Dale. puede, porque puede mover las piernas. Dale, Ahí. dale, bueno. Por lo menos unos 3.
¿Cuántos pasos ha dado? 1, con este 2. Que usted la va jalando ahí. Pues sí, pero ya tiene que poner el pie. Solo lo voy sosteniendo. No se ríe. Vamos de vuelta para atrás, pues. Te subo, pues. Ok. Ay, Le damos un aplauso a Jesucristo. Marcela, ponete de pie, pero aquí está el Señor con nosotros. Aquí está Marcela, ¿verdad? Y miren, doctor, se pone de pie, ¿verdad? Cortamos el video porque no nos interesan los aspectos más íntimos de ese video. Pero miren, yo le dije, doctor, ¿ustedes se vieron allí un matrimonio donde ella estaba paralizada? ¿Sabe cuál era la causa de eso? La causa. Era el estrés, porque a mí me acostumbraron a ser la Marcela, yo, y no necesitaba a Roger. Y aquí aprendí, pues, que debía de ser una mujer sujeta a su esposo, y eso no lo entendí, por eso perdí mi primer matrimonio. Y llegué a la conclusión y le pedí al Señor que no importaba si era yo el elemento que Él iba a ocupar para que mi familia se salvara, porque era una cadena generacional la que traía, y sí me ocupó, a tal punto de quedar paralítica de los senos hacia abajo, 3 semanas, y yo le preguntaba al Señor, yo quiero saber si Roger me ama, porque yo no le creía nada, ya casada no le creía nada. Y ahí Dios me demostró que sí tenía un esposo que me amaba. Y la parte del sacerdocio, pues Roger no la aplicaba, no sé por qué, tal vez tenía temor. Y ahí en ese proceso Dios le enseñó a ser un verdadero sacerdote. Gracias. Ustedes ven allí, le vamos a dar un aplauso, ¿verdad? A la pareja, gracias, gracias. Ustedes ven allí una mujer paralizada por el estrés, por la angustia, por las cargas, porque está llevando peso que tus espaldas no fueron preparados para llevar. Porque tal vez un esposo ha estado ausente por mucho tiempo y las cosas no se han resuelto. Por eso, cuando yo hice testimonio, a ver, un pasito, solo uno, 2, 1, 2, yo dije, yo voy a hablar de 2 pasitos que también nosotros podemos dar. 2 pasitos que nos llevan a la victoria y que nos hacen la diferencia. Primero, le digo a los hombres, consagrate a Dios, entregate a Dios. Les digo otra vez, entregate a Dios. Si vos te consagras a Dios y amás a tu esposa, ese solo paso va a ser la diferencia, porque el hombre que se consagra a Dios, se consagra a su familia. Ustedes lo acaban de ver. El hombre que se consagra a Dios, se consagra a su esposa. El hombre que le es fiel a Dios, le es fiel a su esposa. El hombre que le es fiel y es amoroso y sirve a Dios, es fiel, es amoroso y le sirve a su familia. Por eso este primer paso tiene un efecto poderoso, multiplicador, influenciador en la familia y es trascendente a la eternidad. Para mí esto es clave. Y yo digo, ningún matrimonio puede vivir bajo la gracia de Dios y en armonía sin que el hombre asuma ese rol de líder espiritual que la palabra de Dios, que Dios mismo le ha conferido. Josué capítulo 24, un versículo que tengo en mi casa, dice, ustedes quieren servir, ven a quién van a servir. A mí me interesa la última parte. Por mi parte, lo podemos leer todo acá, por mi parte. Esta es una versión moderna. La versión antigua dice, yo y mi casa. El líder va adelante, el líder va influenciando, pero aquí Josué deja claro, por mi parte, mi casa, yo le serviremos al Señor. Esta es la consagración que Dios necesita de un hombre para poder hacer todos los cambios que Él tiene que hacer para que sea trascendente a la eternidad. Si usted ve en el Viejo Testamento ese pacto de Josué con Dios, ahora usted va a ver lo que Dios le dice al hombre.
en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y obtendrás la salvación tú y tu familia. Este es un carcelero. Léanse el capítulo 16 del libro de los Hechos. Hagan esa tareita hoy. Y te vas a dar cuenta que un carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, poné tu fe en Jesucristo, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí va tu familia involucrada. Hechos 16:31 nos muestra el peso que tiene el liderazgo del hombre, porque eso es un mandamiento poderoso, eso es una acción de Dios poderosa. Efesios 5:25 lo expande. Esposos, amen a sus esposas. Este es el mandato de Dios, el mandato de amar. Por eso Juan decía, yo no le estoy dando algún mandamiento antiguo, es nuevo, pero siempre ha existido, es el amor. Ámense los unos a los otros, que el amor fluya entre nosotros. Y Cristo, antes de partir a la eternidad, de donde venía, como hombre y Dios, encarnado aquí en la tierra, dijo, Padre, que ellos sean unos como tú y yo somos uno. Ese es el amor que Dios quiere en los cónyuges, que ya no sean dos. Y aquí vos te das cuenta lo que Dios manda decirle a los esposos. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Hay un propósito sacrificial y salvador del amor del cónyuge, del amor del esposo. Y aquí donde los hombres estamos fallando, porque los hombres siempre estamos pensando en la proveeduría material. Pero hay esposas solas, hay esposas abandonadas, porque los hombres están más importantes en dar cosas que en darse ellos. Yo le decía a los amigos el fin de semana, estuve recordando cosas bonitas con mis hijos y me acordaba de mi papá, y yo le decía a los amigos que estuvieron con nosotros el fin de semana, yo no tengo algo material que mi papá me haya dejado de recuerdo. Me hubiese gustado. Pero el amor que él sembró en mi corazón nunca se ha ido de mi vida ni se irá. Porque lo que él escribió en mi corazón se va a quedar para la eternidad conmigo. Él me enseñó a andar en bicicleta, él me abrazó, él me besó, me enseñó a nadar en un río. Y cuando hubo necesidad, él me defendió. Él me alimentó. Él me aconsejó. Y todas las cosas que mi padre hizo dedicándome tiempo, eso nunca se han ido. Eso está en mi corazón. Tengo 64 años, cumplo en 6 días, para los que sacan cuenta y dan regalo. El día 15 de febrero, a propósito, Orlando, vos que yo te he ido regalando la camisa que andás, a cada rato te regalo. Ya la gente del ministerio sabe, incluso afuera saben que como 10 camisas te he dado. Tal vez me toca cosechar, ¿oíste? Todas esas cosas que mi papá sembró en mi corazón nunca se han ido de mi vida. Yo voy para 64 años, los cumplo dentro de poco. Y 64 años después, ahí está la calidez del amor de mi papá en mi corazón. Nunca se va el amor, nunca deja de ser. Hoy hablaba con un amigo que entró casi junto conmigo y me decía, fui y hablé con mi hija y le puse la mano en el corazón porque la hija le había dicho que estaba resentida y tenía rencor contra él. Y con solo el hecho de ir a hablar con la niña y orar por ella, este hombre allí lloró conmigo. La niña le dijo, me siento en paz, papá. ¿Cuándo fue la última vez que le impusiste las manos a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que le pusiste las manos en el corazón para pedirle perdón? Para decirle que los amás o para bendecirlo. Hoy salió mi nieta para donde van ahí, el preescolar. Tienen 3 años. Y me dice, Abu, despertate bien. Yo estoy despierto, pero estaba acostado. Despertate bien, yo sé que me quiere decir levántate, para que me des la bendición. Qué privilegio bendecir a tus hijos. Por eso para mí esto es importante. Ustedes tienen que presentar a su esposa santa, intachable, sin mancha, sin arruga. Hermanito, si me han dicho eso unos años atrás, yo lo que podía hacer es enchanchar a la negra, ensuciar a la negra, contaminar a la negra.
Si venía a revolcarme con un amante y para que la negra no sospechara tenía relaciones sexuales con alguien afuera y llegaba a tener otras relaciones sexuales con ella en la casa. ¿Cómo podés santificar a tu mujer en medio de la inmundicia? Este es un llamado poderoso. Por eso para mí este paso tiene propósitos espirituales, sanadores, emocionales, físicos. Hay gente que pide perdón, que le dice a la esposa, perdóname por esto, por esto. No se imaginan cómo sana el corazón de una mujer. Este mandato divino para que marche el hogar. Eso es maravilloso para Dios. Aquí se entrenan los cristianos del futuro. Ahí estás entrenando a tus hijos. Ellos van a aprender a ser padres viéndote a vos. Van a aprender a ser esposos viéndote a vos. Por eso este es el peso que tiene este mandamiento. Es donde Dios Padre muestra su rostro y su amor a través del Padre que cada uno de nosotros somos en nuestro hogar. El problema es cuando tenemos las cuentas en rojo, cuando has sido adúltero, traidor, maltratador, borracho, ausente, irresponsable. ¿Cómo le vas a mostrar el amor de Dios Padre si Él tiene una referencia de un Padre que en todo le ha fallado? Por eso este llamado de amar a la esposa, de amar a la familia, es el más importante. Y para mí, el segundo paso es el que decía Marcela: ¿cómo podemos caminar si no he aprendido a sujetarme a mi esposo? Sé, señora, lo sé muy claro, que este aspecto ha sido muy tergiversado, manipulado, del lado de las feministas y del lado de los religiosos. Porque quisiera decir que Efesios 5:21 comienza diciendo: sométanse los unos a los otros por amor al Señor. Yo me someto a las necesidades de mi esposa. Mi esposa se somete a un liderazgo amoroso en mi casa. A la negra se le sale el indio de vez en cuando. Yo siempre aprovecho para decir que el indio de la negra es plumudo y flechudo. A mí también se me sale, pero para eso está el amor, para eso está el perdón. Si alguna fortaleza tenemos es que nunca nos vamos a la cama peleados, que volvemos pronto al perdón, que no hacemos de un alfiler una barra, no le damos más dimensiones a los problemas que lo que realmente tienen. Y hemos aprendido a sujetarnos a la palabra. Por eso yo honro a mi esposa y digo, este es un axioma simple, pero transforma el hogar. Si usted se somete a Dios, sométase a su esposo. Espéreme. Es que mi esposo no se parece a Dios, ni usted tampoco. No sé quién le habrá dicho que usted es un dechado de obediencia y de virtudes. Si esto no es por merecimiento. Si usted obedece a Dios, sométase al esposo. A riesgo de que nos digan lo que ya nos han dicho. Machistas, atrasados, yo les ayudo, anquilosados, prejuiciados, obsoletos y no sé cuántas cosas más. Esos calificativos no cambian el poder de la palabra de Dios, ni cambian el efecto en el matrimonio. Cuando llegas con una esposa que es obediente, cuando llegas a tu casa y te encuentras con una mujer con la que evita la discordia, qué triste es llegar donde una mujer es desobediente y es la fuente de la discordia. Yo sé que esto es casi contra natura, pedirle a una mujer que obedezca, algo horrible debe ser. Es como decirle a la mujer, estate calladita. Solo falta la musiquita de aquella canción. Misión imposible, ya sabes. Decirle cállate, no es que una vez dijo un teólogo, me di cuenta que en el cielo no hay mujeres. ¿Y por qué? Porque dice Apocalipsis que hubo un silencio como de media hora. Pero eso es un chiste. Una esposa llena de virtudes es una joya, brother. Yo me di cuenta cuando llegaba cargado a mi casa. Aquí hay amigos íntimos que conocen mi hogar muy bien. Orlando, Daira, Fernando, Luz Marina, Eduardo, Claudia. Puedo mencionar mucho, mis hijos. Y estoy hablando delante de ellos. Yo no digo que somos un matrimonio perfecto. Tengo un temperamento a veces impulsivo. Soy excesivamente sincero. Me he venido costando dominar el temperamento y seleccionar las palabras. Me ha costado.
Pero hemos aprendido a que cualquier herida a los pies de Dios no prospera. Y que el amor consuela un corazón herido. Por eso yo solo le dije a las esposas por si quieren leer. Hay un poquito más de 20 versículos para hablar sobre el tema de la mujer contenciosa, pero solo para muestra, no es por otra cosa, ¿oyeron? Solo para muestra. Le voy a poner eso. Es mejor vivir en la azotea de la casa que compartir la casa con una esposa agresiva. Al que le caiga el guante, que se lo plante. No hay esposas agresivas aquí. Digo solo por curiosidad. Como gotera continua en tiempo de lluvia, es la mujer que siempre discute. Pregunto si no hay alguna contenciosa. Querer contenerla es como refrenar el viento, misión imposible. O tratar de retener el aceite en la mano. Miren lo que Dios está hablando. La mujer noble es corona para su esposa. La malvada es como carcoma en los huesos. ¿Sabe qué es carcoma? Cáncer. Señora, esto no es una grosería mía. Esto es lo que Dios dice que es una mujer contenciosa. Por eso Dios manda expresamente que la mujer tenga un temperamento noble y apacible. Uno descansa. El corazón del marido descansa y está confiado en una mujer así. Por eso, dale, Rodolfo, yo sé que querés dejarlo más tiempo para que lo vea Angelita, sí, pero eso lo podemos repetir en la casa. Solo quiero ir terminando con este mandamiento para la señora. Primera de Pedro 3:1. Es un mandamiento maravilloso. Mujeres, ponémele Primera de Pedro 3:1, que parece que no me la pusieron allí, y entonces yo quiero que la lean porque no creo que vayan a pensar Primera de Luis Enrique. No. Es Pedro el que escribió eso. Y le voy a pedir a la señora si la leen conmigo, ¿les parece? Así también ustedes la podemos leer como si tuviéramos ganas, dale. Así también ustedes. De ustedes, al ver ello, ¿se fija que no es para con su esposo? ¿Se fija que lo que usted está haciendo es para Dios? Así que el problema no es conmigo, ni con su esposo, es con Dios. El que manda a decir, señora, voy a leerla yo, a ver si tal vez le suena de otra manera. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos. Don Luis no se lo merece. ¿A dónde dice? Si se lo merece. Don Luis, es que usted no lo conoce. Yo siempre le he dicho, ni me interesa conocerlo. ¿Usted no sabe quién es? No sé quién es, señora, estoy claro. Pero una cosa también tengo clara, yo no se lo escogí, lo escogió usted. Ahí está clarito, sométanse a su esposo. Si alguno de ellos no cree en el mensaje como este exateo, si alguno de ellos no cree en el mensaje, van a ser convencidos. Y fíjense qué interesante, sin necesidad de... Me canso de hablarle a este burro, pero es que no entiende. Por eso es, señora, se va a cansar, se va a quedar sin voz y sin burro si sigue así. Porque no te manden en ninguna parte que seas vos la que vayas a persuadir, a evangelizar, a llevarle el mensaje de salvación a tu esposo. La única manera que Dios te lo pide que lo hagas es por medio de tú. Leemos otra vez esa parte. Por medio de su. Eso es todo. Sus actos. Decía Zaida, me di cuenta que Carlos, mi esposo, venía donde el amante. Y nos llamaba por teléfono. Don Luis viene de donde el amante, recíbalo. Don Luis dice que quiere comer y que si le presto mi cama, viene donde el amante, cubra con la sangre de Cristo su cama y préstele su cama, porque Carlos estaba afuera. Y Zaida llegó un día y comenzó a sobar la cabeza de Carlos. Y mientras sobaba le decía, Señor, limpia su mente, quítale toda esa suciedad que anda. Le frotó las espaldas y Carlos venía a estar de un motel con la amante.
quiero que sepan que ese matrimonio está restaurado hace 11 años. Un matrimonio que se pudo haber quedado en el camino para gloria de Cristo. Porque una mujer sabia que en lugar de ver las circunstancias y la podredumbre de su esposo, confió en la palabra del Señor. Cada vez que nosotros hacemos eso, somos más que vencedores. Y eso es lo que dice Dios. La palabra es infalible a pesar de las circunstancias. Una mujer apacible santifica a su marido. Una mujer obediente santifica a su marido. Termino con esto. 1 Corintios 7, 13, 14. Si el esposo de alguna hermana no es creyente, su conducta es desordenada, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta, es decir, la esposa, debe abandonarlo. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa. Ese esposo no creyente es santificado en su esposo. Y la esposa no creyente es santificado en el esposo. Fíjense lo que quiero decir con esto. Si ustedes ven esta fórmula, lo que Dios está tratando de decirnos es que Él necesita tu bondad, tu obediencia, tu misericordia, tu compasión. Esa humildad, esa bondad, esa obediencia, esos cuidados que usted le dé a su cónyuge, eso es lo que Dios necesita para transformar el corazón de su esposo. Lo dice Dios y no lo digo yo. Que Dios los bendiga. Buenas noches y vamos a orar para cerrar.